Muy buenos días para todos y todas. En nombre de la Universidad del Magdalena, nos complacemos en albergar el evento Experiencias, Oportunidades y Desafíos de Colombia, Chile y Ecuador para garantizar el acceso real a la justicia en materia ambiental. Agradecemos a quienes están presentes en el auditorio Playa Grande del edificio de aulas Mar Caribe aquí en nuestra alma mater y además a las personas que están conectadas a través de nuestra transmisión por Facebook Live. En la mañana de hoy nos permitimos saludar a la ingeniera magíster Giniva Camargo Caicedo, ella es la decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena. A la abogada magíster Rosana Liscano Orozco, decana de la Facultad de Humanidades. A los docentes de la Facultad de Ingeniería invitados a este evento, estudiantes, a los panelistas invitados a este evento que hoy congrega la Universidad del Magdalena, a quienes están conectados de manera virtual, también los saludamos de manera muy especial. Este evento será moderado por Liliana Guerrero Ramírez, ella es abogada, activista en materia ambiental, directora ejecutiva de la Fundación Guardaguas de Ecosistemas Marinos y Costeros Bocas de Ceniza y Waterkeeper de Bocas de Ceniza. También saludamos a los miembros de los diferentes socios de este evento, la Asociación Gualibamba Waterkeeper, Fabucar Cartagena Waterkeeper, Los Cabos Coastkeeper, Vigilante Costero Maule y Tata, también a Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, a Tijuana Waterkeeper y a Waterkeeper Alliance Member. También tenemos el gusto de presentar a esta hora los perfiles de los ponentes, de los panelistas que nos acompañan en el día de hoy. La ingeniera Niva Camargo Caicedo, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena. Gunna Chaparro, ella es líder y activista climática de la etnia Aruaca y estudiante del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena. A la doctora María del Carmen Carmona Lara, ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Nacional de México, docente e investigadora universitaria y consultora en Derecho Ambiental. También saludamos a Luis Misael Socarrás y Puana, él es líder y defensor ambiental de la etnia Wayú, comunidad La Gran Parada, municipio de Albania en el departamento de La Guajira, accionante de la acción de tutela con sentencia SU 698 de 2017 de la Corte Constitucional. De igual manera, Rodrigo de la O. Guerrero, él es activista y defensor ambiental en la región de Maule, en Chile, y de Maule y Tata Waterkeeper. Y a Alex Patricio Chambers Mejía, él es ambientalista de Quito, Ecuador, director ejecutivo de la Asociación Guaylabamba y Waterkeeper del río Guaylabamba. Iniciamos entonces este evento y le cedo la palabra a la moderadora de este espacio, Liliana Guerrero Ramírez. Muchas gracias. Antes de continuar, en representación de Guayabamba Waterkeeper de Ecuador, tenemos a la doctora Madera, quien está representando a esta organización. Bueno, desde la Fundación Bocas de Ceniza Waterkeeper queremos agradecer a la Universidad del Magdalena por ser nuestros socios en este evento, que es un evento paralelo oficial a la COP3 del Acuerdo de Escazú, que inicia hoy en Santiago de Chile. Bueno, y todos sabemos que también estamos celebrando hoy el Día Mundial de la Tierra. Entonces, este es un evento muy importante. Participamos en conjunto en la convocatoria que abrió la CEPAL y fuimos elegidos para poder conversar con ustedes hoy sobre aspectos que tienen que ver con los derechos de acceso. En especial, vamos a hacer énfasis en el derecho de acceso a la información. También algunos puntos relacionados con el derecho al acceso a la justicia en materia ambiental. Entonces, antes de entrar en materia, agradecemos nuevamente a todos nuestros panelistas. De manera virtual están conectados nuestros panelistas en México, en Chile y en Ecuador. A todos, muchas gracias.
Entonces, el acceso a la justicia es una de las piedras angulares de toda democracia y en contraposición, la denegación de justicia en materia ambiental o en asuntos que pues están dentro de la esfera de los conflictos socioambientales, lo que hacen es aumentar las brechas de desigualdad en cada sociedad. Hoy abordamos toda esta temática de los derechos de acceso en Chile, Colombia, Ecuador y México desde la perspectiva de cada uno de nuestros panelistas. Entonces, este es un evento que privilegia el diálogo multiactor y la interculturalidad. Contamos con la visión jurídica, también contamos con la visión de defensores, de activistas ambientales en territorio y, por supuesto, con la visión de la academia. El diálogo lo vamos a desarrollar en 3 segmentos. En el primer segmento vamos a concretarnos a analizar algunos aspectos del acceso a la justicia en materia ambiental cuando están involucrados conflictos que giran en torno al no acceso a la información ambiental o el acceso deficiente. Y también el acceso a la participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental. En el segundo segmento vamos a analizar uno de los estándares que tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia ambiental y es concretamente con la prueba del daño ambiental. ¿Cómo facilitamos la prueba del daño ambiental? Y obviamente este es un estándar que permitiría aumentar o poder acceder a esa justicia y en especial cómo las comunidades vulnerables pueden esto puede generar obstáculos, en especial a las comunidades vulnerables, para acceder a la justicia ambiental. Y en el último segmento vamos a analizar el tema de las jurisdicciones especiales en materia ambiental. Sabemos que este es otro estándar y entonces, bueno, contaremos con la visión de nuestros panelistas y miraremos cómo se han abordado estos temas en Chile, en México, en Colombia y en Ecuador. Entonces, damos inicio a nuestro primer segmento. Y esta es una pregunta general que realizo a cada uno de nuestros panelistas. Los ordenamientos jurídicos de Chile, México y Ecuador han sido fortalecidos con el Acuerdo de Escazú para mejorar o garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental en nuestros países. Entonces, quiero empezar con la doctora Carmona, investigadora de la Universidad Nacional de México, docente investigadora. Entonces, le damos paso a la doctora Carmona. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Toca dar la posición de México en este conversatorio. Buenos días, ¿ya se escucha? Sí, doctora, adelante. Bueno, decía que me toca dar la posición de México en este conversatorio. Agradezco mucho la invitación y pues feliz Día de la Tierra a todos. En México, nuestras leyes ambientales ya habían antes de Escazú establecido una serie de principios. El primer principio con el que cuenta México es precisamente el contenido en el artículo 17 constitucional, que nos habla precisamente de la posibilidad de acceso a partir de una figura que se crea como son las acciones colectivas. Esta figura de acciones colectivas ambientales nos puede llevar precisamente a la aplicación del libro quinto, porque se tuvo que reformar el Código Federal de Procedimientos Civiles,
para establecer todos los procedimientos que se requieren para llevar a cabo este tipo de acciones colectivas. Por otra parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente desde 1988 y después con importantes reformas de 96, estableció principios, criterios para la preservación, restauración del equilibrio ecológico y la prevención y control de la contaminación. Y en esta, precisamente, hay una serie de figuras que también nosotros vamos a abordar y que tienen que ver como esta situación de asegurar el acceso efectivo a la justicia ambiental. Por último, también hay que recordar que parte de la justicia ambiental tiene que ver con el Código Penal, con los delitos ambientales. En México contamos precisamente con el Código Federal Penal y el Código Federal de Procedimientos Penales, que regulan estos delitos y establecen también los procedimientos para su persecución y sanción. En el caso de acceso a la información, contamos con una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí sí quisiera hacer una aclaración respecto de qué significa que una ley sea general. En México somos un país de una federación en donde precisamente está el gobierno federal, los estados y los municipios que se integran en el caso de los estados en el Pacto Federal y después los municipios participan en ello. Por eso es que cuando hay una ley general, lo que hacen, igual que la Ley General del Equilibrio Ecológico y casi todas nuestras leyes ambientales, lo que establecen son una serie de reglas para la distribución de competencias. En el caso federal, lo que corresponde a la federación, y en este caso sí tengo que aclarar una situación especial porque en el caso de México hay una serie de elementos del ecosistema, como es el caso del agua, que son considerados bienes nacionales. Para nosotros este régimen es que el agua es pública en el sentido de que solamente podemos usarla, digamos los demás, con una concesión en el caso de entes privados y con una asignación en el caso de entes públicos. Entonces, bajo esta generalidad, por llamar de alguna manera, de estas leyes, existe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es precisamente para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, las leyes de transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas, porque se amplía en el caso de las entidades federativas. Nosotros somos 32 entidades federativas que incluyen inclusive el gobierno de la Ciudad de México y los estados de la República. Gracias. Bueno, le damos paso a la doctora Madera de Ecuador. Doctora Lisa Madera. Buenos días con todos. Desde las faldas de Pichincha, aquí en Quito, Ecuador, les envío un cordial saludo. Y es un gran honor para mí acompañarles hoy mientras celebramos el Día de la Tierra en este foro dedicado al Acuerdo de Escazú. Desde la adopción del Acuerdo de Escazú en 2018, en Ecuador sí han registrado mejoras en justicia ambiental. Por ejemplo, se ha fortalecido la aplicación administrativa y judicial, como la demuestra la sanción en 2022 de la tala ilegal en el bosque protector Cantagallo. Además, se ha llevado a cabo la persecución del tráfico ilegal de fauna y delitos contra la flora y fauna, como se evidencia en el caso del mono estrellita. Y asimismo se ha reconocido el derecho de acceso a la información, como la muestra una sentencia judicial de 2020. En el ámbito de la jurisprudencia, se ha avanzado en el desarrollo de consulta y participación ambiental, como se demuestra en fallos de la Corte Constitucional en 2021. Y además se ha producido un fortalecimiento institucional
con la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza en 2021. También se ha activado la implementación de mecanismos de consulta y denuncia en el marco de la reducción de emisiones, como el programa Amazonía y el MATNE. Sin embargo, persisten desafíos importantes. En Ecuador se han identificado brechas en el acceso a la justicia ambiental a nivel de normativa secundaria, políticas públicas e institucionales. Una de las principales barreras es el desconocimiento de los derechos establecidos en el Acuerdo de Escazú y de las instancias administrativas y judiciales disponibles, especialmente en áreas sensibles con explotación de recursos naturales. Para abordar estos desafíos se requiere implementar estrategias comunicacionales para divulgar el derecho de acceso a la justicia ambiental y capacitar tanto a funcionarios como a la ciudadanía sobre los procedimientos para ejercer este derecho. Además, es fundamental establecer mecanismos especiales que permitan el acceso a la justicia ambiental para personas y grupos vulnerables. En cuanto a los mecanismos de resolución de conflictos, el marco normativo actual no prevé medidas para prevenir la vulneración de derechos ambientales ni garantiza la reparación de daños ambientales de manera efectiva. Se requiere fortalecer los mecanismos sancionatorios en caso de violaciones ambientales y mejorar la aplicación de medidas cautelares identificadas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Por ejemplo, se observa la falta de cumplimiento estatal en decisiones relacionadas con temas extractivos, como el caso de las 9 niñas que obtuvieron una sentencia judicial para la eliminación de mecheros de gas en Sucumbíos y Orellana, pero el gobierno se niega a cumplir. Además, la falta de coherencia entre la voluntad popular expresada en el referendo nacional sobre el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, donde el 59% de los electores votaron a favor de detener la extracción de petróleo en territorio ancestral de los Guarani y los pueblos no contactados de Tagarí y Quetarumenani, destaca la falta de cumplimiento por parte del gobierno en detener las actividades petroleras en la zona, resaltando la necesidad de un mayor compromiso gubernamental con la protección ambiental. En resumen, para garantizar el derecho de acceso a la justicia ambiental en Ecuador es necesario superar desafíos como la falta de conocimiento de los derechos ambientales, la implementación deficiente de mecanismos de resolución de conflictos y la creación de instancias especializadas en material ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, observamos que en Ecuador, a pesar que fue el país que adoptó por primera vez en la Constitución derechos de la naturaleza per se, que también fue de los países que están hoy representados, el primero también que ratificó el acuerdo. A pesar de todo esto, pues siguen teniendo retos en la implementación del Acuerdo de Escazú, o sea, es decir, llevar su ordenamiento jurídico al cumplimiento exacto de los estándares que están incluidos en el acuerdo. Le damos paso a Rodrigo, en Chile. No hay sonido. ¿Ahí sí? Ya. Hola a todos, feliz Día de la Tierra. Bueno, aquí en Chile el tema de los tribunales ambientales viene un poco a especializar lo que tiene que ver con delitos calificados, ¿no? Categorizados ya como delito ambiental o ecocidio. En Chile desde el año 2009, si mal no recuerdo, existe una ley de transparencia que ayuda a solicitar información al Estado o al gobierno en distintas materias. Sin embargo, los tribunales ambientales, que en Chile existen 3 tribunales ambientales, que uno cubre la parte del norte, que tiene que ver hasta el norte grande, desde Arica hasta Coquimbo, y también está el Tribunal de Santiago, que llega hasta la zona nuestra, digamos, hasta el Maule, y también existe un tribunal en Valdivia más al sur. Son 3 que
ayudan a ver temáticas específicas. Y si bien es cierto, se ha avanzado harto, recientemente también Chile suscribió, Chile era uno de los que inicia el tema de Escazú con Costa Rica, y si bien es cierto, se busca la especialización de los tribunales, que los procedimientos sean más ágiles y que se garantice también la protección de los defensores ambientales, ¿no? Sea quien sea, sean eh, tribus, sean locales, sean particulares, en fin, pueblos como nos ha tocado a nosotros. Y la idea precisamente es que se especialice esa entrega de información y ese acceso a la información. Sin embargo, todavía quedan algunas brechas, ¿no? Hay casos emblemáticos en Chile que lo demuestran, ¿no? Hay defensores ambientales que han sido, que han muerto y todavía casos emblemáticos como el de Macarena Valdés, como el de Alejandro Castro, que son personas comunes que defienden su zona, son casos que todavía quedan como en el limbo, ¿no? Y si bien es cierto se ha avanzado harto, considero que aún queda mucho por trabajar en temas de los tribunales ambientales dependen de varios factores, por ejemplo, la capacidad institucional, los recursos que puedan existir, el apoyo político, por cierto, que muchas veces se entrampa, ¿no? Por conflictos de intereses y situaciones que uno desconoce muchas veces, pero que se desvían un poco del fondo, ¿no? Y que en definitiva lo que uno quiere o lo que uno persigue es que haya mayor justicia y mayor respaldo para quienes detectamos situaciones que no ayudan, digamos, al desarrollo y al ordenamiento territorial. Por lo tanto, es muy importante el apoyo político, como así también la colaboración con otras instituciones públicas y privadas, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es como la forma de exponer situaciones que aún quedan por trabajar, como así también ver otras realidades y ver de qué manera los tribunales pueden contribuir significativamente a mejorar el acceso a la justicia en el país y puedan ver estos casos que de pronto quedan como en el aire y que necesitamos también que se registren y que se sancionen de alguna manera buscando la justicia y la veracidad del por qué hay personas que por defender su territorio de pronto se suicidan o dejan de existir. Entonces, para nosotros es muy importante precisamente mejorar el acceso a la justicia ambiental en el país y aunque pueden existir desafíos y áreas de mejora, creo que deben abordarse para fortalecer su efectividad en el corto plazo, ¿no? Y también que esto se defina en un plazo más amplio. Gracias, Rodrigo. Bueno, para los que se van conectando al live y también para el público presente, les recordamos que el Acuerdo de Escazú pues nace del principio 10 de la Conferencia de Río, ¿verdad? Entonces, este principio 10 consagra los derechos de acceso, que recordamos, derecho a la información en materia ambiental, derecho a la justicia en materia ambiental y derecho a la participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental. Y este acuerdo, este primer tratado regional, porque es exclusivo para América Latina y el Caribe, incluye pues también la protección de los defensores ambientales. Y esta es una de las grandes diferencias con el homónimo de este acuerdo en Europa, que es el acuerdo de Aarhus. Y bueno, conocemos también las altas tasas de homicidios de defensores ambientales y sabemos que Colombia ocupa ese deshonroso primer lugar, acorde con la información de la ONG Global Witness. También es importante recordar que de los países que están hoy representados en este conversatorio, Colombia todavía no es Estado parte del Acuerdo de Escazú. Es decir, solo México, Chile y Ecuador son Estado parte hoy por hoy. Mediante la ley
2273 del 22, el Congreso aprueba el Acuerdo de Escazú, pero sabemos que esto tiene que ir a la Corte Constitucional y desde hace un año, un poco más de un año, la Corte Constitucional está en el proceso de revisión de la constitucionalidad de la ley que aprueba el acuerdo, o sea, de la 2273. En esta semana, casualmente, la Corte ha citado a audiencia pública a las organizaciones, clínicas jurídicas, comunidades indígenas y afrodescendientes, ONGs que se presentaron y manifestaron su interés en participar y que están impulsando la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia. Esta semana tienen audiencia pública en la Corte Constitucional y ya todos estos grupos que están apoyando e impulsando la aprobación, pues han manifestado a la Corte que los que fueron llamados a esta audiencia, pues tenía que haber una equidad o igualdad entre las posiciones que van a estar presentes el día de la audiencia, que es esta semana, y parece ser que de las organizaciones convocadas, la mayoría representan la postura de no ratificarse el Acuerdo de Escazú. Entonces, esta es una petición y una solicitud que han hecho todas estas organizaciones a la Corte Constitucional de que hubiese más equidad en las posiciones que van a estar representadas esta semana en esa audiencia. Bueno, aquí vamos a hacer una pregunta especialmente a Aguna, que representa la etnia Arhuaca, y a Misael, que representa la etnia Wayuu. Teniendo en cuenta las definiciones de información ambiental que está contenida en el acuerdo y de la definición de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, que por definición incluyen a pueblos indígenas y comunidades étnicas, ¿consideran ustedes que los estándares incluidos en el numeral 3 y 4 del artículo 5 del Acuerdo de Escazú, que se refieren a el deber del Estado parte de facilitar o garantizar a comunidades que están en situación de vulnerabilidad el acceso desde el mismo momento en que se solicita la información hasta el momento en que se entrega, acorde a las circunstancias especiales de estas comunidades vulnerables, y también proveerles asistencia para la elaboración de estas peticiones ante las autoridades a las cuales se les está solicitando la información ambiental? ¿Consideran ustedes que estos dos estándares que yo acabo de mencionar se cumplen en Colombia? No obstante, aclaro, no obstante, todavía no somos Estado parte, ¿verdad? Desde mucho antes del Acuerdo de Escazú, una vez que nace el principio 10 de la Conferencia de Río, todos los países han implementado normas jurídicas para garantizar estos derechos de acceso. El asunto con Escazú es que el acuerdo va a permitir ajustar todos esos estándares que aún no son cumplidos para poder realmente garantizar el ejercicio pleno, el goce efectivo de estos derechos. Entonces, ¿consideran ustedes que estos dos estándares que yo acabo de mencionar se cumplen en Colombia en relación con comunidades étnicas, con pueblos indígenas? Le doy la palabra a Aguna. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio y bueno, un saludo aquí a los compañeros de panel. Para responder un poco a la pregunta, bueno, ahorita se hacía mención en cuanto al tema normativo, de que el Acuerdo de Escazú está aprobada, pero no ha sido ratificada. Ahora mismo está bajo el poder de la Corte Constitucional, incluso que ahora el 26 de abril hay una audiencia acerca, bueno, de los distintos criterios que se quiere abordar. Y para ya llegar, para concretar en materia, es muy importante en estos espacios, más que
ir a lo normativo también, que se preste para un espacio de reflexión, porque por un lado, cuando se habla de justicia climática y acceso a la información, se debe ver a quién va dirigido, a quién se le va a dar los derechos, a quién es que están involucrados ahí. Entonces, por eso es muy importante que hablar solamente de dejarlo desde un concepto y no mirar más allá. Se está omitiendo, se está invisibilizando todo un proceso de lucha que lleva las poblaciones indígenas y, bueno, muchos garantes que han favorecido la conservación ambiental en Colombia. Eso por un lado, pero también cabe agregar ahí de que eso va muy vinculado, va muy articulado con las omisiones históricas que se han dado en Colombia. Súmele eso un poco el conflicto armado en Colombia, la inequidad y un poco el racismo estructural sistémico que existe. Eso es muy bueno, importante agregarlo porque todo eso hace parte, responde y obedece a la no ratificación de Escazú. Entonces, también cabe agregar ahí de que el acuerdo de Escazú es una herramienta para fortalecer un poco el sistema normativo en Colombia porque, bueno, está dentro de los artículos del artículo 24 de la ley 17, de la ley 1417 del año 2014, donde se habla en cuanto al acceso a la información. También está el derecho fundamental al medio ambiente sano en el artículo 79. Sin embargo, se puede dar uno cuenta de que muchas partes de estos articulados están cristalizados, pero no se ven, digamos, en los territorios, no se ven materializados. Entonces, parece un poco esto de que es como si fuera una pieza encerrada en un museo de oro. Es muy bonito estos articulados, pero ¿cómo se puede articular también con unos acuerdos regionales que en última va a favorecer mucho, bueno, a las poblaciones y sobre todo, bueno, porque la mayor parte de la crisis quienes padecen esto también cabe decir que son las zonas urbanas. Entonces, desde mi vista, desde mi perspectiva, hay muchas cosas, bueno, que no están estandarizadas, sin embargo, es muy importante ahí sumar voluntades porque es un papel de no solamente lo normativo, sino también que esto se pueda articular con lo político, en lo procesal y bueno, de que esto sea un hecho. Entonces, por eso es muy importante de que se pueda cristalizar el acuerdo de Escazú, que en última no pretende sobreponerse ni también omitirlo, sino es una herramienta más. Aguanta, margen pucho. Pues retomo parte de las palabras acá de la compañera sobre lo que tiene que ver el acuerdo y lo de la, pues, tener ese papel que hoy están jugando. Nosotros, pues desde las comunidades de los pueblos étnicos los hemos mirado como si este acuerdo tuviera mucho tinte político, porque la información realmente a las comunidades no llega como debe de ser. Y siempre hemos dicho que estos trabajos cuando se hacen desde un escritorio, sin mirar a los territorios, sin mirar la realidad que el país vive, desde esos liderazgos de lucha y lo que realmente ocurre en manera ambiental, en todo el campo ambiental que ocurre dentro de los territorios, es muy difícil implementar leyes o artículos o implementar esos acuerdos si no conocemos a dónde vamos. O sea, como lo dice la compañera, esa información que se está buscando, esa información que se quiere dar hacia quién y de quién viene esa información también. Para mí, desde mi perspectiva como defensor de derechos humanos y defensor ambiental, falta mucho por saber y conocer y que se empiecen a implementar. La Corte por el momento
no lo ha aprobado, pero sí nosotros hemos mirado que si se empiezan a trabajar de la mano con lo que los ambientalistas realmente queremos, y hablo de los ambientalistas que estamos desde el territorio que vivimos a diario, ese abuso y ese atropello. Hoy, Día Internacional de la Tierra, para nosotros, los pueblos étnicos, el Día de la Madre Tierra es todos los días, porque es la que nos nutre a nosotros de todo. Entonces, si empezamos a analizar un acuerdo desde el tinte político, yo les aseguro que va a ser otro documento más, otro acuerdo más, que va a quedar únicamente en eso, en papeles, y va a ser difícil de que se empiecen a implementar realmente como debe de ser en los territorios. Entonces, para mí sí es realmente que la información que llegue y que salga debe de ser algo que se mire más allá de un escritorio, más allá de un computador, sino que se mire realmente qué es lo que realmente se vive dentro de los territorios para empezar a hablar de esos acuerdos y de esos, implementarlo de una manera que realmente llegue desde donde empiezan los daños. Todo ese daño que se están haciendo no es únicamente dentro de los territorios, eso va a impactar, como lo dio la compañera ahorita, al casco urbano. Gracias, Misael. Bueno, ahora quiero preguntarle a la doctora Giniva que analicemos el tema un poco desde la academia y desde uno de los estándares que en materia de divulgación de la información ambiental está establecido en el Acuerdo de Escazú y cómo realmente está hoy desarrollándose este estándar. Entonces, ingeniera, desde su perspectiva como miembro de la academia y por su trayectoria de años como funcionaria destacada de una de las autoridades ambientales de la región, ¿considera usted que en Colombia las autoridades ambientales cumplen con todos los estándares establecidos en el acuerdo en cuanto a la generación y divulgación de la información ambiental, en especial con uno de los aspectos que están establecidos en el acuerdo con lo que tiene que ver con sistemas de información, ¿verdad? Que es obligación de cada Estado parte proveer esa información al público de la manera más clara, más sencilla posible, más completa, más transparente. Entonces, ¿cómo están operando realmente estos sistemas de información? Muchas gracias. Nuevamente, pues agradecer por este espacio y a los que están conectados de manera remota, nuestros panelistas. También un saludo desde Colombia, desde la Universidad del Magdalena. Bueno, básicamente, cuando revisamos los estándares que están contemplados en el artículo 6 y 7 de Escazú y lo llevamos a todo ese contexto de la generación y divulgación de información ambiental en Colombia, nos encontramos con lo que tiene como tal nuestro sistema ambiental, pero lo que es la realidad. ¿Qué les digo? En Colombia, y ya está establecido hace más de una década, hay un sistema de información ambiental que se llama el SIAP, que es administrado por el IDEAM. Ese sistema alberga 12 subsistemas, dentro de los que podemos encontrar el sistema de información ambiental marina, por ejemplo, el sistema de información de sistemas de vigilancia de calidad de aire, el SIRACHE, que es el sistema de información del recurso hídrico. Encontramos también sistemas de información territorial para la Amazonía, para la región pacífica. Encontramos también el subsistema asociado a la ventanilla integral de trámites ambientales, Vital, más conocida como Vital. El subsistema para todo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, el RENARE. Y bueno, ahí les podría mencionar todos los 12 subsistemas que administran y están albergados dentro de ese SIAP. No obstante, y a pesar de esto existir hace más de una década, cuando en efecto queremos hacer consultas de la información que está disponible en el sistema, nos encontramos con limitaciones. Y como ustedes bien lo saben, pues desde mi posición en la academia, pues nosotros
En la academia, en ese ejercicio docente, hacemos muchos trabajos de acercamiento a información ambiental que es útil para todos los procesos formativos de nuestros estudiantes. Y al acceder a esa información encontramos información desactualizada, que es una de las primeras circunstancias a las que nos enfrentamos, información que no tiene a veces cierto grado de veracidad, que no ha estado validada adecuadamente, y peor aún, sistemas que no están de acceso público, ¿ya? Entonces, sistemas que para poder tener el ingreso solamente lo tienen pues las autoridades o los organismos que alimentan como tal el sistema, que de estos 12 que les acabo de mencionar, la mayoría son alimentados por autoridades ambientales regionales o por institutos de investigación. Pero al ingresar desde esa posibilidad que debería tener el ciudadano común, encontramos una limitante porque no existen módulos de consulta para todos estos sistemas. El módulo de consulta abierta es el que permite que cualquier ciudadano de cualquier sector, sean las comunidades étnicas, sean los miembros de las organizaciones no gubernamentales, sean miembros de la academia, un estudiante como cualquiera de ustedes que está aquí, ingrese a ese sistema y pueda tener la posibilidad de mirar y descargar esa información. Información que desde luego va a ser útil para toda clase de procesos. Ahí tenemos una limitante en cuanto a uno de los primeros puntos que nos establece el estándar, que es contar con información actualizada. Pero a su vez también hay otra situación que considero yo como un reto y una oportunidad, es el hecho de que hay datos, por ejemplo, de zonas de contaminantes, tipos de contaminantes, localización de estos contaminantes, información de estudios de impacto ambiental, que de acuerdo a los estándares de Escazú también deberían estar disponibles. Y esta información como tal no está en ningún sistema de información. No hay una compilación como tal de ella, sino cada autoridad ambiental en el marco de sus competencias la tiene en una serie de expedientes que no son de acceso ni consulta fácil, sino que media para poder acceder a ella, bien sea un derecho de petición, una solicitud de información, como mecanismos para poder de manera, digamos, primaria, tener copia o acceso de esos expedientes. Pero no hay un repositorio como tal a nivel nacional que permita que usted ingrese desde cualquier parte del país a acceder a esa información en cuanto a estudios de impacto, todo lo que es la gestión ambiental, planes de manejo, las zonas como tal identificadas como potencialmente contaminantes. Y en este último punto me quiero detener un poco. Este tema de las zonas contaminantes y localización como tal, fuentes, tipologías de contaminantes y demás. Algunas autoridades, pero ya a modo propio, han avanzado en lo que es consolidación o alimentación como tal de sistemas de información geográfico. Y lo han hecho pues con la intención de comenzar a trabajar lo que establece el artículo 10 de la ley 388 del 97 en cuanto a temas de las determinantes de ordenamiento. En cuanto a esa parte de las determinantes de ordenamiento, lo que nosotros consideramos como o denominamos determinantes ambientales, que están bien establecidas en ese artículo 10, va de la mano desde luego con tener claridad, por ejemplo, en cuáles son esas zonas que pueden ser constituidas a nivel territorial como zonas de área fuente, por ejemplo, que puedan ser declaradas formalmente como área fuente, o también zonas susceptibles de ser identificadas dentro del ordenamiento territorial para evitar conflictos de uso de suelo. Entonces, miren que posteriormente a esta ley 388 del 97, hay una ley que es la 614 del 2000, que habla de unos comités de integración territorial. Y en esas mesas de esos comités de integración territorial, de las que hacen parte no solo los entes territoriales, sino también las organizaciones no gubernamentales, también hay participación sectorial y demás,
Se constituye este comité en un espacio importante de participación para que también las comunidades puedan tener voz en cuanto a las decisiones que se toman para el ordenamiento, pero la base como tal de esa toma de decisiones del ordenamiento va en función del acceso a esa información de esos sistemas geográficos donde estén identificados plenamente las zonas, los contaminantes, las fuentes, las localizaciones exactas, en fin. Entonces eso es como para, tendría muchas más cosas para comentarles referente a este punto. También podría pues decirles que en cuanto a estos estándares, cuando nos hablan del listado o las estimaciones de los residuos por tipología, desagregados, por volumen, localización, contamos también con unos sistemas de información que hace más de una década están operando. El denominado RESPEL, el RUA del sector manufacturero, recientemente el inventario de PCBs, bifenilos policlorados, los registros de residuos especiales, como los registros de aceites usados, pero estos sistemas en estos momentos que están albergados en el SIUR, que es el subsistema de información del uso de los recursos naturales, solamente tienen una ventana para que los responsables de generadores de los residuos alimenten la información, la cual es compilada posteriormente por el IDEAN como administrador del sistema, pero se expiden pues unos boletines anuales que no permiten tener como la información de manera desagregada, que es finalmente lo que nosotros quisiéramos tener a nivel de territorios. Cuánto se está generando de los residuos, cuáles son los residuos más sensibles, ¿ya? En qué puntos exactamente y en qué procesos productivos se generan estos residuos. Entonces, ahí contamos con una limitación. Tenemos los boletines anuales, que a veces incluso se han convertido en boletines bianuales, y esto también limita desde luego ese aporte importante también que pueda hacer la academia en función de esta información a la que se pueda tener acceso, porque eso también, lógicamente, da la posibilidad no solo de apoyar procesos formativos, sino también procesos de investigación. Al saber, por ejemplo, cuál es la mayor parte de residuos, en qué categoría está para un sector productivo determinado y qué tanto de pronto la academia puede en términos de investigación e innovación aportar en función de esas cifras, ¿ya? De eso que se está obteniendo ahí. En el 2020, ya como para ir redondeando, con esta última parte de lo que son residuos y emisiones, se inició un piloto con un nuevo sistema de información que se llama el REPSE. El REPSE, por sus siglas, es un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Sobre el REPSE yo tuve la oportunidad de estar en ese momento, todavía formando parte de las autoridades ambientales del SINA, de trabajar en el proceso del piloto, y básicamente pues el REPSE espera brindar un módulo de consulta, no solo para que las entidades carguen como tal las informaciones de las emisiones para las diferentes matrices, agua, aire, suelo y todas las emisiones que generan a estas matrices o las descargas que se hacen, sino también brindar la opción de ese módulo de consulta para poder, así como lo anunciaron de hecho el año anterior, la ministra, tener la posibilidad de articularse a todo este tema de los estándares de Escazú en cuanto a la generación y, lógicamente, divulgación de la información ambiental. Bueno, con eso quería pues cerrar. Muchísimas gracias. Ese último sistema que usted menciona sería muy importante y casualmente es uno de los estándares que están establecidos en relación con los sistemas de información, lo de la transmisión de contaminantes. Entonces, sin duda, y lo mismo debe suceder en los otros países de la región, hay adelantos, pero todavía falta mucho por hacer. Es decir, mejorar lo que tenemos, pero también reglamentar lo que no tenemos. En especial, lo que consideramos muy importante para efectos de justicia ambiental y de las comunidades, lo que tiene que ver con las zonas
que se encuentran contaminadas y también colocar a disposición del público los estudios de impacto ambiental de todos estos proyectos productivos o extractivistas que sin duda pues son los que impactan en territorio y generan conflictos socioambientales. Entonces, quiero preguntarle a la doctora Carmona y a la doctora Madera, cuando falla el pleno goce del derecho a la información ambiental, ¿se impide el ejercicio del derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales? Para ir cerrando este primer segmento, le damos paso a la doctora Carmona en México. Muchas gracias. Creo que lo importante en esta situación es lo que comentaba el compañero Rodrigo sobre esta necesidad de aterrizar las leyes, pero no se sabe realmente cuál es la estructura y cuáles las diferentes situaciones que se deben de realizar para que realmente esto sea posible, ¿no? Digamos, ¿con qué elementos podemos nosotros realmente aterrizar lo que dice un acuerdo internacional en nuestras leyes nacionales y después cómo le hacemos para cumplirlas, ¿no? Aquí el asunto es que el principal obstáculo en este caso es institucional y jurídico a veces, sobre todo por la falta de coordinación entre las diferentes autoridades. Estamos hablando no solamente porque son de diferentes ámbitos de gobierno, sino también en diferentes materias. Por ejemplo, nosotros acabamos de vivir una situación muy triste con nuestro municipio de Acapulco y también el de Coyuca, aledaño a Acapulco, en donde el huracán Otis lo desbarató. Y el asunto está en que para poder recuperar el hábitat de Acapulco, o sea, desde el punto de vista ambiental, la verdad es que va a ser una labor titánica en donde tienen que participar todas las dependencias, incluyendo también hasta la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, todas nuestras autoridades de protección civil y obviamente la coordinación entre la federación, los estados y municipios. Y ahí es en donde nos atoramos, ¿no? Por ejemplo. También hay una situación muy difícil que son la falta de claridad en los procedimientos y regulaciones para poder manifestar si hay un cumplimiento y una aplicación efectiva de la norma. Y aquí yo sí quisiera centrarme en una situación que creo que tiene que ver también con el Acuerdo de Escazú. La aplicación efectiva de los instrumentos internacionales que están relacionados con la justicia ambiental, incluyendo Escazú, el asunto es que ya llegó también a los tratados comerciales. Entonces, para nosotros, y esto tiene que ver también con la falta de armonización de leyes y reglamentos relacionados con la justicia ambiental, porque hay confusiones y contradicciones en su aplicación, y la debilidad también de las instituciones de monitorear y establecer un principio de vigilancia, que esto en casi ningún país existe una fuerza para la vigilancia ambiental. Nos centramos más en la parte punitiva, pero tendríamos que establecer precisamente bajo el principio de prevención del derecho ambiental y del principio precautorio, capacitar y darle también instrumentos, en este caso ya se habló un poco de tecnología, para este cumplimiento de las normas ambientales. Pero en este caso, cuando hablo de cumplimiento de acuerdos internacionales, incluyendo Escazú, les decía que quiero hacer énfasis en una sola situación. En el caso, por ejemplo, de México, firmó el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en donde un acuerdo de libre comercio totalmente, digamos, dado a unas cuestiones que tienen que ver con el intercambio de bienes, servicios, etcétera, pero cuenta con un capítulo 24. Y lo que nos exige el capítulo 24 es el cumplimiento efectivo, como ya nos lo exigía desde los años 90
el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, pero este acuerdo de alguna manera se incorporan los principios ya al tratado mismo, y es el capítulo 24 que lo que nos exige es precisamente el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental, en donde cualquier persona de cualquier país parte del tratado puede precisamente exigir al gobierno, primero a su gobierno nacional, y de no tener esta situación, llevarlo al panel de expertos en esta situación. Entonces, creo que para ahí esta es muy importante en ese sentido. Por el otro lado, efectivamente, es muy parecido lo que acaban de comentar en el caso de Colombia y México. Aquí yo sí quisiera hacer un gran homenaje a uno de los grandes profesores de Derecho Ambiental mexicano, que finalmente latinoamericano, y que generó muchas leyes, y una de ellas fue el creador del Código de Recursos Naturales en Colombia desde hace muchos años, que después ha derivado en otras leyes, que es el doctor Raúl Brañez Ballesteros, en donde precisamente uno de sus grandes aportes fue para nosotros la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en donde la participación pública, y sobre todo para el caso de reuniones de impacto ambiental, está reguladas en la ley. Sin embargo, tenemos problemas de aplicación. El primer problema de aplicación es que las reuniones de consulta pública son discrecionales. La autoridad decide si se lleva a cabo o no esta consulta pública, y esta situación, junto con la no aplicación, como decía anteriormente, de los tratados internacionales y bajarlos al nivel de aplicación efectiva, que además en el caso mexicano nos lo exige nuestra Constitución en el artículo 1 y 2, porque nosotros, cuando hay un tema de un asunto de derechos humanos, tenemos la obligación también de incluir en nuestra legislación nacional todos los tratados de los que somos parte, ¿no? Entonces, en este caso, cuando llegamos a esta parte de consulta pública, hay que recordar que también tenemos el convenio 169 de la OIT, del que México es parte, en donde se habla precisamente de la consulta previa e informada para comunidades indígenas, y hay una serie de reglas, digamos, que establece el propio convenio de 169 de OIT, que no necesariamente se aplican en el caso mexicano, ¿no? Entonces, esta cuestión de la consulta pública y de reuniones, como le llama la ley de información, en realidad han sido objeto de varios amparos, sobre todo contra empresas mineras, extractivas, porque también tenemos un problema en el caso de la determinación de cuál pudiera ser la zona de influencia o la zona digamos, de legitimación de la presencia de una comunidad indígena o afromexicana, y entonces ahí hay una situación. Por otro lado, efectivamente, nosotros también contamos con el RETSE. Para nosotros es el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Este registro ya tiene más de 15 años con nosotros, porque fuimos uno de los pioneros desde la Cumbre de la Tierra en 92. Desde entonces se ha estado estructurando con apoyo también de otros países. Y en el RETSE lo interesante en el caso mexicano es que es el obligado a cumplir con la norma, y entonces esto nos sirve para después acreditarlo ahora que tenemos el TEMEC, el que con un software que presenta la misma autoridad, año con año se tiene que llenar, como si fuera una declaración fiscal, y resulta que con estos datos se suben a todo el software que está manejado para el RETSE, y contamos con un reglamento en este sentido que especifica todo ello, y con ello, bueno, pues tenemos esta situación y esta sí es una difusión total, interactiva, y bueno,
digamos que el problema es que no puede ser en tiempo real en virtud de que es con información que uno tiene que entregar el 30 de abril, pero que finalmente tiene todos los datos del año anterior. Y bueno, en el caso también es importante establecer para el caso de entender que muchas de las actuaciones que tiene la autoridad, y yo quiero ser muy enfática en esto, estamos hablando de un acto administrativo, un acto de autoridad, que en el caso de todos los países tienen que estar fundado y motivado. Y allí es en donde creo que hay un costo de, digamos, una ventana de oportunidad a la hora de saber de qué tipo de participación pública en la toma de decisiones estamos hablando. Porque si una autoridad se ve afectada, digamos, su acto de autoridad se ve afectado porque participó alguien, no sé si me explique, porque se supone que la autoridad tiene que tomar únicamente la decisión, ¿no? Entonces, abrir esta toma de decisiones requiere entonces de mecanismos muy sofisticados que todavía no contamos con ellos en la región y que creo que ahí, a partir de una serie de nuevas instituciones, el caso de la evaluación ambiental estratégica sería importante para abrir estos espacios de participación. En el caso mexicano, es importante señalar que el artículo 180 de nuestra ley ambiental nos dice que cualquier persona puede impugnar este acto administrativo de la comunidad que se encuentra. Inclusive ya tenemos la legitimación activa dentro del artículo 180 y podemos solicitar una revisión vía administrativa o en el caso de impugnar el resolutivo de impacto, se puede solicitar ante un juez de distrito y entonces con esto abrimos, digamos, la posibilidad de los tribunales para intervenir en esta situación. Inclusive hemos tenido digamos, de alguna forma que podemos resumir todo esto, tenemos algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, por ejemplo, en una sentencia del 6 de mayo de 2020, lo que estableció fue precisamente todos los temas que se han comentado aquí, se encuentran precisamente discutidos y elaborados en la Corte. Y para terminar, nada más quiero hacer una salvedad respecto de lo que ustedes llaman ordenamiento territorial y lo que nosotros conocemos como el ordenamiento ecológico del territorio. Y entonces aquí resulta que tenemos un reglamento también en esta materia y toda la forma de que se da la participación pública en el proceso de ordenamiento ecológico, tanto a nivel local como a nivel estatal, que creo que eso es lo más interesante, resulta que entonces es a partir de la figura que nosotros denominamos concertación, que es cuando el gobierno, digamos, conviene con grupos sociales y entonces, en este caso, esta participación de no solamente grupos sociales, sino del sector académico. Se logró una reforma hace poco tiempo en donde también el sector académico tenga una silla, digamos, en la toma de decisiones para elaborar programas de ordenamiento o para aplicarlos ya de una manera importante. Y también esto está relacionado con el promover el acceso a la información y la participación social corresponsable, dice el reglamento, tanto en la etapa del proceso de ordenamiento y la realización de las siguientes acciones que se requieren. Y también la participación social corresponsable se encuentra en la realización de talleres de planeación para promover precisamente esta participación en el seno del procedimiento de ordenamiento ecológico. Estamos hablando entonces de que es de alguna manera y muy pequeña, porque nosotros quisiéramos que esta puerta estuviera más amplia y de que obviamente hubiera más difusión de este tipo de figuras, pero bueno, les vuelvo a decir, son pequeñas ventanitas que se han abierto
con la posibilidad de que éstas se abran más una vez que nosotros hagamos un fortalecimiento de las instituciones y también esta cultura del cumplimiento de la normatividad ambiental, que en este caso es lo que nos tiene realmente ahorita, digamos, atrapados en una situación en donde firmamos un tratado comercial, que en este caso la sanción es comercial y nos va a costar muchos dólares y mucha pérdida de confianza en muchas de nuestras instituciones a la hora precisamente de que nos vengan a exigir, porque es lo que ahora nuestros socios comerciales nos exigen, que es algo que durante hemos hecho, el cumplimiento efectivo de la legislación, que en el caso ambiental se convierte en fundamental porque si cumplimos efectivamente la ley, realmente estamos defendiendo la vida de esta generación y de generaciones futuras. Muchas gracias, doctora. Bueno, son las 8:45 de la mañana. Nosotros nos tenemos que ceñir al horario oficial de la CEPAL para los eventos paralelos de carácter oficial. Tuvimos unos problemas técnicos y ahí perdimos unos 10 minutos. Trataremos entonces de solventar estas situaciones que, bueno, se salen de nuestro control en muchas ocasiones. Entonces, dicho esto, le solicito pues a la doctora Madera que tengamos eso en cuenta en su intervención para que podamos rápidamente pasar al otro punto. Entonces, doctora Madera, la misma pregunta para usted. Sí, muchas gracias. Ok, adelante. Creo que sí, muchas gracias. Creo que obviamente el acceso a la información es crítico para poder participar, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos la información y justo en Ecuador, en nuestros sistemas de acceso a información, muchas veces desconocemos cómo acceder a esa información, pero creo que hay dos ejemplos que quisiera resaltar de manera rápida, que son interesantes. Uno es, obviamente, tenemos el derecho a la consulta previa, informada y libre. Y en situaciones donde hay la presencia de la minería, por ejemplo, hay bastante presión por el Estado en afectar esa consulta. Entonces tenemos la situación muy grave ahorita en Sichos, en Palo Quemado y en Pampas, donde hay la minería que está entrando de Canadá. Y en esta situación entra el militar para crear la consulta informada de la población. Y obviamente no es una situación libre e informada y no hay el espacio para que la sociedad participe. En esta situación, el Estado está realmente creando una narrativa de terrorismo en base de las personas que están protegiendo su territorio y esa narrativa es se criminaliza a las personas defendiendo su territorio y hay acciones penales contra estas personas. Entonces, en esa situación podemos ver realmente que el Estado está impidiendo ese compromiso que tienen con el acuerdo de Escazú. A la vez, quisiera también destacar otro lado. En nuestra situación, nosotros somos parte del colectivo de rescate Río San Pedro. Estamos trabajando con Guayabama Waterkeeper para rescatar el río San Pedro, que nace en las silinizas cristalina y baja por varias partes del urbe y se va contaminando. Es interesante en esta situación porque nosotros estamos en otra situación totalmente de las personas en Cotopaxi, en Sichos, pero nosotros estamos en un lugar urbano donde nosotros como ciudadanos, nuestro acto participativo es rescatar la información. Entonces, aunque el gobierno no nos provee, nosotros hemos organizado eventos donde recopilamos información que está realizando la academia, recopilamos y presentamos esa información y en base a esa información nosotros estamos entrando y conversando obviamente con autoridades. Y en Quito tenemos la situación donde por base de la falla en favor del río Monjes, el Distrito Metropolitano de Quito tenía que crear la ordenanza verde-azul, donde la ciudadanía y nosotros podíamos ser participantes en crear esa ordenanza.
Entonces, en esta situación, creo que es interesante en Quito, porque nosotros, por ejemplo, recién tuvimos la oportunidad de votar y proteger al Distrito Metropolitano de Quito de la minería, y había casi 70% de la ciudadanía que votó a favor de eso. Entonces, tenemos una situación donde la ciudadanía realmente quiere proteger a los fuentes de agua, y tenemos esa presión que podemos trabajar también con las autoridades, muchos también que están a favor de eso. Entonces, eso es otra situación, y en esta situación la participación nuestra es crear o recopilar esa información para poder actuar a favor de nuestro río. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, entonces aquí hacemos el cierre del primer segmento, donde hemos entonces tocado todos los aspectos relacionados con el acceso a la información, deficiencia en el acceso a la información y participación pública en toma de decisiones, y esto cómo puede afectar el derecho de acceso a la justicia ambiental. En el tiempo que nos queda, vamos a hablar en el segmento 2 de uno de los estándares de acceso a la justicia ambiental, que tiene que ver con facilitar la prueba del daño ambiental, ¿verdad? Y entonces para eso se utilizan figuras jurídicas que están implementadas en muchos de los ordenamientos, que es, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba o la carga dinámica de la prueba. Sabemos también que las altas cortes también han definido la tipología del daño ambiental como daño ambiental puro y daño ambiental impuro o consecutivo, y que en Colombia carecemos realmente de la definición de daño ambiental. Encontramos de manera así tangencial y escondidito en el artículo 42 literal C de la ley 99 del 93 una pequeña definición que se refiere al que interfiramos con el normal desarrollo de estos ecosistemas y con su capacidad de recuperación. Pero en sí, muchos autores pues dicen que realmente esto no es una definición de daño ambiental, quedan muchas cosas en el aire. No, cuando entramos, ¿cómo hacemos para probar que hemos alterado el normal funcionamiento de un ecosistema? Entonces, esto realmente presenta unas dificultades probatorias importantes. En materia de responsabilidad civil, pues, de responsabilidad ambiental, se toman los elementos de la responsabilidad civil, se prueba el hecho generador del daño, el daño y el nexo causal. Entonces, esto está también establecido en la ley 1333 del 2009, que es el régimen sancionatorio ambiental a nivel administrativo, donde pues hay infracción ambiental por incumplimiento de normativa y también daño ambiental si se prueban los tres elementos de la responsabilidad. Y ya, bueno, el Consejo de Estado ha dicho que en materia del nexo causal, las problemáticas que habría por la especialidad y la complejidad de estos temas ambientales, hay que reforzar la prueba de indicios. Es decir, que digamos que no es tan estricto la prueba de este nexo causal como lo sería en la jurisdicción civil, por ejemplo, o en un proceso de falla del servicio ante la jurisdicción contencioso administrativa por cualquier otro tema. Entonces, estas problemáticas de la prueba del daño se ven reflejadas también en los delitos ambientales de daño ambiental y ecocidio y contaminación ambiental. Sabemos que son tipos penales en blanco porque nos tenemos que referir a los estándares que se hayan establecido en normas secundarias del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, donde reglamentan límites máximos permisibles, etc. Entonces, quiero aquí hacer teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, preguntarle a Misael y a Aguna algunos aspectos sobre cómo ellos han padecido, o si lo han padecido, el tema del daño ambiental. Ustedes saben que Misael es uno de los accionantes en la acción de tutela que se presentó por el caso de la desviación del arroyo Bruno, ¿verdad?, para favorecer la extracción de carbón para el Cerrejón.
Entonces, Misael, ¿cómo superaron el obstáculo de la prueba del daño ambiental o de los impactos ambientales en el caso del arroyo Bruno? Y sabemos pues que hoy por hoy todavía hay una comisión y que se le hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Rápidamente, ¿cómo ustedes han podido superar todos estos aspectos? Bien, de superar todos esos obstáculos que hemos tenido en este problema ambiental que tenemos en La Guajira, que es más grande que el propio complejo carbonífero, pues nosotros hemos encontrado muchas trabas, pero hemos ido superándolo por ese trabajo en conjunto de las comunidades, las organizaciones y pues desde lo legal, ya una sentencia que salió desde el 2017 y la Corte la hizo dar a conocer en el 2019 y un fallo de tutela pues lo resuelven en 15 días. Ya desde el 2019 para acá llevamos una lucha y inspecciones judiciales, 2 veces la Corte ha ido, estamos a la espera del fallo final porque la sentencia nunca se cumplió y estamos en esta, creo que la traba más grande que hemos tenido ha sido la misma Corte en no fallar rápido, porque las trabas que nos han puesto han sido muy grandes, ya que estamos luchando contra un monstruo, no estamos luchando de pronto con un enemigo pequeño, sino contra un monstruo, una multinacional, Glencore, que realmente pues tiene todo el poder económico y la puerta giratoria, que el que está con ellos, lo hemos visto que han terminado dentro de los gobiernos como ministros, embajadores, y pues las trabas dentro del territorio las hemos superado, ha sido logrando mantenernos firmes y mantener pues que la Corte hoy no ha fallado ni a favor ni en contra, pero ahí sí estamos tratando como que de presionar, porque creo que esa tranca es la que no nos han podido quitar para que el fallo salga. El daño ha sido tan grave que pues hay muchos intereses y creo que la traba más grande, la tranca más grande ha sido eso de los intereses económicos que hay detrás de todo esto. Que hemos superado, lo más positivo ha sido pues mantenernos unidos y mantener todavía que el arroyo, a pesar de que está agonizando, aún está con vida, pero lo positivo ha sido esto de estar allí las comunidades unidas, a pesar de los intentos de sobornos a los líderes y la cooptación pues a cual está acostumbrado Cerrejón con los temas de las informaciones que salen, de emitir informaciones falsas y que al final otros grupos terminan como que avalando cuando sabemos que es falso. Gracias, Misael. Sí, es un tema bastante complejo y también desde el punto de vista técnico porque, bueno, ellos son los que tienen todos los elementos para poder saber cómo impacta la operación y los daños que pueden generarse por el desvío del arroyo, aunque ustedes tienen el acompañamiento de importantes organizaciones que también los han apoyado desde el punto de vista de la prueba del daño. Desde las universidades hemos tenido ese acompañamiento y el apoyo en estudios que se han hecho y resulta que pues al final los únicos estudios que tienen validez para las leyes y para la misma empresa son los que ellos hacen. Todas las pruebas que han presentado el ANLA, Corpo Guajira, son pruebas que hace la misma empresa. La Universidad de Cartagena, la de los Andes, la Universidad Magdalena, la Universidad de Antioquia han hecho estudios que hoy no han sido aprobados. Indepaz hizo un estudio también que terminaron siendo demandados por Cerrejón por el informe que presentaron. Entonces, ahí estaba viendo yo que eso cuando miramos de las informaciones y de los estudios, a quien le dan la razón siempre son los que presenta la empresa. Entonces vemos la importancia del acuerdo y cómo cuando ya logremos su ratificación empezar a trabajar en la normativa que permita la implementación de estos estándares. Guna, desde una perspectiva o visión intercultural y desde tu experiencia como líder
y activista climática. Si en Colombia no se aprueba el acuerdo de Escazú, la Corte pues no hace la revisión constitucional avalando pues la constitucionalidad de esta ley, ¿tú crees que sea posible disminuir estos conflictos socioambientales que nos aquejan como sociedad y lograr una verdadera justicia ambiental? La verdad no. Yo hace un momento comentaba de que, bueno, para nadie es un secreto que pues Colombia lleva ya más de 50 años de conflicto armado, se suma la inequidad. Y a esto se suma de que a veces se ve por separado las cuestiones sociales de las cuestiones ambientales. Se trata de separar esas dos lógicas y lo cual es un error porque ambos son inseparables. Entonces, negarse la verdad ante la ratificación o ante la omisión, eso indica la verdad como un retroceso en el derecho, pero también un retroceso a los cambios que debe dar la sociedad pues colombiana y bueno, la población indígena y todo lo que complementa. Se habla mucho, bueno, aprovecho este espacio, se habla mucho del tema de paz en Colombia, pero la verdad no va a haber una verdadera paz en Colombia si no se vincula, no se articula las realidades sociales con lo que está pasando dentro del territorio, porque si esto se niega, es un retroceso y es negarse a alcanzar la paz que pues tanto solicita pues la ciudadanía, tanto solicita los territorios. Entonces, eso por un lado, y también aprovecho ahí para que es muy importante también de que se tenga en cuenta en estos espacios que, bueno, hay algo que aqueja mucho a los territorios indígenas y bueno, al pueblo arhuaco, es que se tienen en cuenta mucho las autoridades ambientales. Actualmente hay 33 autoridades ambientales y bueno, esto está regulado por la CAR y es algo que se sobrepone o pone también en riesgo la soberanía y la autodeterminación de las comunidades indígenas. Entonces, por eso es muy importante que haya una articulación de las autoridades indígenas con aquellas instituciones que van a abanderar estos temas, porque consolidar la paz ambiental, consolidar todos estos incisos, todos estos articulados, indica también a que se está dando una realidad que, bueno, es algo que requiere actualmente, porque la crisis climática no es solamente una crisis en Colombia, sino es una crisis en todo el mundo. Entonces, por eso es muy importante de que no se vea de manera separada la negación, porque siempre va a existir una simbiosis entre la naturaleza, la cultura y bueno, los primeros garantes que están las poblaciones indígenas. Y bueno, Colombia, que representa 2 océanos, representa la mayor cantidad de biodiversidad, es número 1 en aves y bueno, creo que Colombia siempre su mayor aporte ha sido la biodiversidad, hace parte de todo el programa según ODS del desarrollo sostenible. Entonces, es muy importante poner todos los puntos, las visiones de desarrollo que pueda responder, no para que sea un retroceso, sino que sea algo participativo y bueno, no como decía en algún momento una magistrada muy reconocida, Gloria Amparo, de que bueno, a veces se solicita mucha participación, pero bueno, pasa de que yo participo, tú participas y otros deciden. Entonces es muy importante también que se tenga en cuenta en estos escenarios las decisiones que deben tener las voces de los territorios. Muchas gracias. Bueno, ya nos quedan pocos minutos. Les había mencionado que por unos temas técnicos perdimos casi 10 minutos,
Pero ya para finalizar, una, una pregunta que va para todos en relación con uno de los estándares, que es la necesidad de unos tribunales especiales. En Chile, antes del Acuerdo de Escazú, con la ley 20.600, si no estoy mal, ya se implementaron estos tribunales. Y bueno, en Colombia no tenemos una jurisdicción especial para ello, creo que en México tampoco, ahora no lo dirán, ni en Ecuador creo que tampoco. Todos los temas ambientales los conoce la jurisdicción constitucional. Entonces, teniendo en cuenta las directrices de Bali, que son unas directrices que nacieron en el 2010 del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, se habla de la necesidad y de la importancia para garantizar el acceso a la justicia de tribunales independientes, transparentes, especializados, que conozcan de controversias ambientales, o bien instancias administrativas que también pudieran garantizar esta independencia y la impugnación de decisiones. Entonces, bueno, Rodrigo al inicio de su intervención en el primer segmento nos habló un poco de estos tribunales ambientales, pero ya para cerrar, porque no nos podemos, desafortunadamente, bueno, bueno, dicen que el tiempo en televisión es corto, lo mismo acá con nosotros con el evento, porque nos tenemos que acoger al horario oficial de Escazú. Quería preguntarles a todos los que deseen contestar, los panelistas, y de manera rápida, si consideran que una jurisdicción especial para asuntos ambientales serviría para garantizar de manera efectiva el acceso a la justicia en materia ambiental. ¿Beneficiaría esto a Colombia, México y Ecuador para garantizar el goce efectivo del acceso a justicia en materia ambiental? Entonces, empiezo con Rodrigo. Rapidito, Rodrigo, desde tu perspectiva como defensor, los tribunales en Chile, sí, estos tribunales especiales, sí han servido para aumentar el umbral de justicia ambiental en tu país. No se escucha. Ahora sí. Ya. Bueno, tan efectivos han sido estos tribunales. La verdad es que, a mi entender, puede evaluarse de distintas perspectivas. Primero, la posibilidad de resolver conflictos, que es lo primero que uno intenta, ¿no? Tratar de llegar a un resultado positivo, un poco evitando el daño o resarciendo el daño, ¿verdad? Entonces, claramente los tribunales deben resolver conflictos relacionados con el medio ambiente de manera especializada y eficiente. También la efectividad de estos tribunales se refleja en hacer cumplir las decisiones. Si las sentencias son respetadas y acatadas por las partes involucradas, y las autoridades competentes también las consideran como parte del logro de sus objetivos, de lo que uno intenta, ¿no? De impartir justicia, ¿no? Y evitar las injusticias, ¿eh? Por eso es tan importante que evaluar si los tribunales están facilitando el acceso a la justicia ambiental para todas las partes involucradas, ya sea las comunidades afectadas, las organizaciones civiles y también las empresas, que son de pronto los que en alguna medida tienen manga ancha como para hacer sus negocios, y se privilegia el negocio, pero no se evita el daño. Y creo que también es súper importante que exista prevención de conflictos futuros, ¿no? Que los tribunales ambientales también tengan una suerte de prevención futura, y estableciendo precedentes, sentando bases para una mejor gestión ambiental y cumpliendo la norma. O sea, no sirve de nada tener unos tribunales ambientales si, en efecto, la resolución de conflictos son de muy largo tiempo y no abordan el daño, que es lo que más importa desde la perspectiva comunitaria, ¿no? Por eso, en general, creo que hay varios factores. Está la capacidad institucional, los recursos disponibles,
el apoyo político, que siempre es fundamental y curiosamente muchas veces mira para otro lado o está preocupado de sus propios intereses el aparato político, desvirtuando un poco el objetivo principal de lo que es hacer política de vocación y servicio público. Y también la colaboración con otras instituciones públicas y privadas. Entonces, en mi opinión, sí, los tribunales han contribuido significativamente a mejorar el acceso. Existen desafíos pendientes y también, obviamente, áreas de mejora que deben abordarse para fortalecer su efectividad en el largo plazo con resoluciones que puedan sentar precedentes en ese aspecto. Muchas gracias, Rodrigo. La doctora Madera, rápidamente, la misma pregunta. Justo sí, creo que es muy importante esa creación de salas y tribunales. Nosotros en el Ecuador tenemos esto, es una medida, o sea, es una medida contemplada en el Código Orgánico de la Función Judicial, pero todavía no se ha materializado esto debido a razones administrativas y económicas. Justo también ayer nosotros votamos en el establecimiento de judicatorias especializadas en materia constitucional. Esto podría tener la posibilidad de tener especialización en temas ambientales y eso es muy importante porque también es más eficiente también tener esa capacitación dentro de esos tribunales y salas porque ahorita muchos de estos casos están llegando a cortes donde las personas, los jueces no tienen la especialización necesaria. Pero además de eso es muy importante tener herramientas que exigen el cumplimiento de estas decisiones, ¿no es cierto? En el Ecuador nosotros estamos enfrentando este desafío que nos sorpresa, una sorpresa de una manera que hemos decidido a favor de proteger y asumir del petróleo y el Estado tiene la responsabilidad desde esa decisión en parar esa acción y retirar la infraestructura. Y hasta ahora no han hecho. Entonces eso es realmente el desafío, que cuando salen estas decisiones tenemos que tener herramientas que exigen el cumplimiento especialmente del Estado. Muchas gracias. La misma pregunta para la doctora Carmona, de manera rápida, doctora Carmona. Sí, en el caso de que nosotros no tenemos un tribunal especializado, han habido algunas propuestas, pero también hay que recordar lo que al principio de que son ámbitos de gobierno, que probablemente la forma en que se pudiera enfrentar esta solución alternativa de conflictos está en establecer situaciones a nivel local, a nivel municipal y también a nivel estatal. Resulta que también hay estudios que se han hecho en este país en donde las propuestas que han ido es inclusive con la posible creación de tribunales itinerantes. México tiene un territorio muy amplio y entonces crear instituciones novedosas para el cuidado del ambiente y el caso del acceso a la justicia ambiental, creemos que sería más interesante, sobre todo también estableciendo principios procesales para que, digamos, la reparación del daño sea, si no se puede in situ, por lo menos lo más cercano a la circunstancia en donde se generó el daño y trabajar en ese sentido. Pero apenas nosotros estamos con la justicia administrativa y fiscal, que así se llaman nuestros tribunales, y es ahí en donde se obtienen los resolutivos en materia administrativa. Y en la Corte han habido muchos casos, hay publicaciones que se han dedicado también a revisar los casos ambientales y a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación han llegado muchos de los casos que en este caso podríamos decir que nuestro Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia es nuestro tribunal ambiental. Desafortunadamente es la última instancia y para llegar a él, pues se tienen que pasar por varios años y por varias instancias que se tienen que salvar como obstáculos. Muchas gracias. Bueno, y entonces para finalizar quisiera darle la palabra a la ingeniera Giniva, Aguna, Misael, para cerrar el evento, despedirnos. Y sí, Colombia, en el caso de Colombia tenemos muchos retos por delante. El primero es que logremos ser Estado parte y a partir de ahí empezar el análisis
de nuestro sistema jurídico, de nuestro ordenamiento a la luz de todos los estándares, para ya entonces empezar a ajustar normativas y poder reglamentar lo que nos haga falta. Entonces, por favor, para despedirnos, muchas gracias a los que se conectaron y a los presentes. Muchísimas gracias. Bueno, yo en esta última pregunta quisiera de pronto hacer un comentario breve. En estos momentos todavía no hemos ratificado Escazú, pero de ratificarlo en este estándar relacionado con la jurisdicción especial, pues considero que este organismo de jurisdicción especial sería de alto valor realmente, pero basado en 3 principios fundamentales, creo que igual el estándar los establece: la independencia, la imparcialidad y la integridad. Y además debe estar conformado o por lo menos asesorado por expertos desde la parte técnica y jurídica, porque el sentido de estas jurisdicciones especiales, lógicamente, es el conocimiento de esas controversias o conflictos ambientales, pero también el análisis de las mismas. Como muy bien lo comentaba Rodrigo en Chile, que era importante también que a partir de esos casos que se fueran presentando, poder documentar para buscar en función de eso prevenir situaciones o que se repitan situaciones en nuestro territorio a partir de las experiencias ya vividas previamente. Entonces, de manera breve, esa sería como mi comentario. No, primero que todo, pues agradecerles pues la invitación, el espacio, y de verdad que este espacio nosotros lo hemos mirado ahí un espacio de reflexión, y ojalá pues los que están viendo por las redes pudieran analizar también que este es un espacio donde el acuerdo de Escazú, como lo acaba de decir la doctora, no es solamente estar allí, tenerlo, sino pues la implementación de cómo va a ser. Y de verdad que desde la forma como lo miramos los líderes, parte del acuerdo de Escazú es la protección de los líderes sociales. Pero sabemos que desde la Corte le están dando tintes políticos que realmente nos preocupa, caso que no logre pasar, pero hay que ser positivo y esperemos que sí pueda pasar y Colombia haga parte del acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, de verdad, un espacio muy, muy interesante. Bueno, no, muchas gracias por este espacio, a los que se conectaron también y bueno, también a los que están presentes. Yo solamente quiero decir algo. La verdad sí me parece muy importante de que haya aparte una jurisdicción ambiental porque, bueno, actualmente tanto los países, Chile, México y Ecuador, bueno, se sabe que las ramas judiciales a veces se sobrecargan, la rama penal, la rama administrativa, constitucional y civil. Y muchas veces no existe dentro de la institucionalidad un doliente, en este caso lo ambiental. Entonces sí es muy importante que haya un órgano, no para que actúe como una república independiente, sino para que trabaje de manera articulada con las demás ramas y también pues con el territorio. Y asimismo, bueno, a veces también dejo acá en el público de que a veces, bueno, esto no es para que se vaya a judicializar luego, porque a veces judicializar, bueno, científicamente también está comprobado y también por las experiencias propias de que no lleva a nada, sino que más que eso, más que un esfuerzo jurídico, también se requiere es la suma de voluntades y un poco de sensibilidad por aquello en el cual dependemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a los presentes y a los que se conectaron. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.